Me resulta difícil recordar aquel día en Buenos Aires, cuando el calor de diciembre se colaba por las ventanas del edificio corporativo Montenegro y Asociados. El aire acondicionado zumbaba suavemente en aquella oficina del piso 42, mientras mi padre me miraba con desprecio desde su imponente escritorio de caoba importada de Brasil. Yo, Victoria Alessandra Montenegro, la heredera de uno de los imperios empresariales más grandes de Latinoamérica. Había cruzado todos los límites posibles con mi comportamiento errático y mis escándalos en las revistas de sociedad. El edificio, un rascacielos de cristal y acero en pleno corazón de Puerto Madero, siempre me había parecido una jaula de oro. Desde pequeña, había crecido viendo a mi padre pasar más tiempo en esa oficina que en nuestra casa en Recoleta. Ahora, a mis 25 años, me encontraba sentada frente a él como una criminal esperando su sentencia. Las paredes estaban decoradas con fotos de proyectos inmobiliarios exitosos, el centro comercial en Santiago de Chile, los condominios de lujo en Punta del Este, el resort en Cancún. Cada imagen era un recordatorio del imperio que algún día debería heredar, pero que ahora parecía más lejano que nunca. ¿Viste la tapa de Caras?, preguntó mi padre, deslizando la revista sobre el escritorio. Allí estaba yo, en una foto borrosa pero inequívoca, saliendo de una discoteca en Ibiza a las 5 de la mañana, con el vestido de Versace arrugado y el maquillaje corrido. El titular rezaba: la heredera Montenegro protagoniza otro escándalo en Europa. Mi padre se levantó y caminó hacia el ventanal que daba al Río de la Plata. El puerto bullía de actividad bajo el sol del mediodía, los contenedores multicolores apilados como bloques de juguete. Esta vez cruzaste todos los límites, Victoria, dijo sin mirarme. No solo fue el escándalo en Ibiza. También está el video del altercado en el restaurante de Madrid, las fotos con ese narcotraficante en Marbella. Intenté defenderme, como siempre lo hacía. Papá, no sabía quién era ese tipo. Además, los medios exageran todo. Vos sabés cómo son los paparazzi. Se giró bruscamente. Basta de excusas. ¿Sabés cuántas llamadas recibí esta semana? ¿Cuántos negocios están en riesgo por tu comportamiento? El embajador español canceló nuestra reunión. Del embajador, Victoria. Su voz, normalmente controlada, temblaba de rabia mientras sostenía las últimas fotos que los paparazzi habían capturado. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la ciudad que se filtraba a través de los vidrios blindados. Me hundí más en la silla de cuero italiano, jugando nerviosamente con el brazalete de Cartier que me había regalado en mi último cumpleaños. La secretaria entró discretamente con un café, como hacía cada vez que las discusiones entre nosotros se prolongaban demasiado. El aroma del café de Colombia recién hecho llenó la oficina, pero ninguno de los dos lo tocó. Ya no te reconozco, Victoria, continuó mi padre, más calmado pero igual de severo. Has manchado nuestro apellido por última vez. Tu madre. Se detuvo, como siempre que la mencionaba. Mamá había fallecido cuando yo tenía 12 años, y desde entonces, su ausencia era una herida que ninguno de los dos había sabido cicatrizar. Tu madre habría estado destrozada de verte así, completó finalmente. Esas palabras me dolieron más que cualquier grito. Mamá siempre había sido mi refugio, mi cómplice en las pequeñas rebeldías contra el estricto mundo empresarial de papá. Pero ella nunca habría aprobado en lo que me había convertido. El teléfono sobre el escritorio sonó. Mi padre lo ignoró, algo que nunca hacía. He tomado una decisión, anunció. Su tono me recordó a las reuniones de directorio donde su palabra era ley. Te enviaré a la granja de los Rodríguez, en Santiago del Estero. Allí aprenderás el valor del trabajo y la humildad. Solté una carcajada nerviosa. ¿Una granja? ¿Es una broma? Papá, tengo una vida acá. Mis amigos, mis compromisos. ¿Llamás vida a esto?, interrumpió, señalando las revistas. Tus amigos son parásitos que solo están con vos por tu apellido y tu tarjeta de crédito. Y en cuanto a tus compromisos. Hizo un gesto despectivo hacia mi agenda Hermes, donde solo había anotadas citas en el spa y almuerzos en Puerto Madero. Los Rodríguez son una familia que nos debe mucho, continuó. Tu abuelo les dio su primera oportunidad cuando llegaron del campo, y ahora son propietarios de una de las granjas porcinas más importantes de la provincia.
Son gente humilde pero honorable, algo que vos necesitas aprender. Y si me niego, desafié, aunque ya sabía la respuesta. Entonces podés empezar a buscar trabajo, porque te corto todas las tarjetas y el fideicomiso. La mansión, los autos, las joyas, todo vuelve a mi nombre. ¿Eso es lo que querés? Mi corazón se aceleró. Nunca había trabajado un día en mi vida. Mi único intento de independencia había sido un blog de moda que abandoné después de 3 posts porque requería demasiado esfuerzo. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, derrotada. El tiempo que sea necesario. Se sentó nuevamente detrás del escritorio y presionó el intercomunicador. María, que pase López. La puerta se abrió y entró López, nuestro chofer desde que tenía memoria. Llevaba en sus manos una maleta que reconocí como mía, pero que lucía extrañamente pequeña. Tu ropa de diseñador no te servirá en el campo, explicó mi padre, anticipándose a mi pregunta. La señora Rodríguez te prestará lo necesario hasta que aprendas a ganarte tu propia ropa. Me levanté, tambaleante sobre mis low bottoms de 12 centímetros. ¿Ahora? ¿Ni siquiera puedo despedirme de nadie? ¿De quién? ¿De Luciana, que vendió la historia del narcotraficante a la revista? ¿O de Martín, que está saliendo con vos solo para conseguir inversiones para su startup? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, arruinando el maquillaje que me había costado 1 hora perfeccionar esa mañana. Te odio, susurré, pero los dos sabíamos que no era cierto. Algún día me lo agradecerás, respondió, volviendo su atención a los papeles sobre su escritorio. Era su manera de terminar cualquier discusión. López me guió hacia el ascensor privado. Mientras las puertas se cerraban, vi por última vez la placa dorada en la pared, Eduardo Montenegro, presidente. El hombre que había construido un imperio, y que ahora enviaba a su única hija al exilio. En el lobby, varios empleados me miraron con curiosidad. Mi reputación me precedía, y seguramente para mañana todos sabrían que la princesa Montenegro había caído en desgracia. El Rolls Royce negro nos esperaba en la entrada. Ni siquiera puedo pasar por casa, pregunté a López. Lo siento, señorita Victoria. Su padre fue muy claro, directo al aeropuerto. Me hundí en el asiento trasero, mirando por última vez el edificio que había sido mi segunda casa. Buenos Aires pasaba como un borrón a través de las ventanas polarizadas, las jacarandás en flor de la Avenida del Libertador, los cafés llenos de gente en Palermo, las mansiones de Recoleta donde vivían mis amigos. Mi celular vibró, un mensaje de Luciana preguntando por qué no contestaba sus llamadas. Lo apagué sin responder. Mi padre tenía razón en algo, necesitaba saber quiénes eran mis verdaderos amigos. Aunque, en ese momento, dudaba tener alguno. El viaje al aeropuerto fue silencioso. López, que me había visto crecer, que había sido más padre que chofer en muchas ocasiones, respetó mi necesidad de procesar lo que estaba sucediendo. Solo cuando llegamos a la terminal de vuelos privados, se giró para mirarme. Señorita Victoria, su padre la ama. Todo esto lo hace por su bien. Asentí, incapaz de hablar. Tomé la pequeña maleta y caminé hacia el jet de la empresa que me llevaría a mi nuevo destino. Mientras subía las escaleras, sentí que dejaba atrás no solo mi vida de lujos, sino también a la Victoria que había sido hasta ese momento. El piloto me informó que el vuelo a Santiago del Estero duraría aproximadamente 2 horas. Me abroché el cinturón y cerré los ojos, tratando de imaginar cómo sería mi vida en una granja. Lo único que conseguí visualizar fueron los cerdos de mi libro favorito de la infancia, La telaraña de Charlotte. ¡Qué ironía! Terminaría viviendo como Wilbur, el cerdito que necesitaba aprender el valor de la vida. Cuando el avión despegó, llevándome lejos de todo lo que conocía, no pude evitar reír ante lo absurdo de la situación. Yo, que había jurado nunca pisar el campo, que consideraba rural ir a un country club en Pilar, me dirigía a vivir a una granja de cerdos en Santiago del Estero. Si esto no era el karma, no sabía qué era. El aterrizaje en Santiago del Estero fue como despertar de una pesadilla para entrar en otra. El aeropuerto, si se podía llamar así, era apenas una pista y una terminal pequeña que parecía sacada de una película de los años 70.
El calor me golpeó como una bofetada apenas bajé del avión, y mi ropa de diseñador, un conjunto de Chanel que había elegido esa mañana sin saber mi destino, se pegaba a mi piel por el sudor. Una camioneta Ford destartalada me esperaba en el estacionamiento. Al volante, un hombre mayor con piel curtida por el sol y una gorra gastada me saludó con un movimiento de cabeza. «Soy Pedro Rodríguez», se presentó con un acento norteño que me costaba entender. «Tu padre me avisó que vendrías». El viaje hasta la granja fue una tortura de casi 2 horas por caminos de tierra. El aire acondicionado de la camioneta funcionaba a medias, y el polvo se colaba por todas partes. Intenté distraerme mirando el paisaje, pero solo veía campos interminables y, de vez en cuando, alguna vaca solitaria que nos miraba pasar con indiferencia. Don Pedro intentó hacer conversación varias veces, contándome sobre la sequía que afectaba a la región, los precios del maíz y la última vez que había visto a mi padre. Yo respondía con monosílabos, concentrada en no llorar y en evitar que mis zapatos de $1000 tocaran el piso sucio de la camioneta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la granja. Un cartel oxidado anunciaba establecimiento Los Rodríguez, criadero porcino. El olor me golpeó antes de ver nada, una mezcla nauseabunda de estiércol, comida fermentada y algo que no quería identificar. La casa principal era una construcción modesta de una planta, con paredes de ladrillo visto y un techo de tejas rojas. Alrededor se distribuían varios galpones y corrales, y a lo lejos podía ver silos que se recortaban contra el cielo del atardecer. Un grupo de perros comenzó a ladrar en cuanto la camioneta se detuvo. «Bienvenida a tu nuevo hogar», exclamó don Pedro con un entusiasmo que me pareció cruel. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y salió una mujer de mediana edad, secándose las manos en el delantal. Era la señora Rodríguez, aunque tardaría semanas en llamarla por su nombre de pila, Carmen. «Así que vos sos Victoria», dijo, mirándome de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y algo que no supe identificar. «Entra, te mostraremos tu cuarto. Debes estar cansada del viaje». Mi cuarto resultó ser una habitación pequeña en la parte trasera de la casa, con una ventana que daba directamente a los corrales de los cerdos. Las paredes estaban descascaradas y había manchas de humedad en el techo. Una cama de metal con un colchón que parecía tener la misma edad que yo ocupaba la mayor parte del espacio. Un armario desvencijado y una mesa de luz completaban el mobiliario. «El baño está al final del pasillo», explicó la señora Rodríguez. «Lo compartís con Miguel, nuestro hijo menor. Mañana te despertamos a las 5 para empezar con las tareas». «A las 5, repetí, pensando que había escuchado mal. En Buenos Aires, yo apenas me estaba acostando a esa hora. Sí, hay mucho trabajo en la granja. Los animales no esperan». Con eso, me dejó sola en mi nueva habitación. Me senté en la cama, que crujió bajo mi peso, y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Abrí mi maleta, como mi padre había advertido, solo contenía lo básico. Ni siquiera habían incluido mi neceser con productos de belleza. En su lugar, encontré un jabón de glicerina y un cepillo de dientes nuevo. El sonido de los cerdos llegaba claramente a través de la ventana. Gruñidos, chillidos y otros ruidos que no quería identificar formaban una sinfonía grotesca que, estaba segura, me impediría dormir. Me negué a desempacar, convencida de que todo esto era una broma cruel y que pronto mi padre recapacitaría. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. El colchón tenía resortes que se me clavaban en la espalda, y las sábanas, aunque limpias, eran ásperas comparadas con mi ropa de cama de algodón egipcio. Los ruidos de la granja eran constantes. Además de los cerdos, había gallos que parecían no tener noción del tiempo, perros que ladraban a la nada, y un viento que silbaba entre las chapas del techo. A las 5 en punto, tal como había advertido, la señora Rodríguez golpeó mi puerta. «Va arriba, Victoria. El desayuno está listo». Me levanté como una zombi, sin haber dormido más de 2 horas. En el baño, descubrí que el agua caliente era un lujo intermitente y que el espejo estaba manchado y rajado en una esquina. Mi reflejo me devolvió una imagen patética, ojeras profundas, pelo enmarañado y restos de rímel corrido. La cocina era el corazón de la casa, con una mesa grande de madera maciza y un televisor viejo en una esquina que transmitía el noticiero local.
El desayuno consistía en mate cocido, pan casero y dulce de leche. En otras circunstancias, podría haber sido un desayuno pintoresco. En ese momento, solo quería mi café con leche descremada y mis tostadas integrales del café de Palermo. Después de desayunar, Miguel te mostrará las tareas básicas, explicó don Pedro mientras untaba una generosa porción de dulce de leche en su pan. Empezarás con algo simple, limpiar los corrales. Casi me atraganté con el mate. ¿Limpiar los corrales? Pero, yo nunca. Todos empezamos por ahí, interrumpió la señora Rodríguez. No hay trabajo indigno, solo gente que se cree demasiado importante para hacerlo. La indirecta era clara. Terminé mi desayuno en silencio, mientras la familia discutía sobre el precio de los lechones y la próxima feria ganadera. Miguel, que resultó ser un chico de unos 20 años, me miraba de reojo con una mezcla de curiosidad y diversión. Después del desayuno, Miguel me llevó a un galpón donde guardaban las herramientas. Me entregó unas botas de goma, guantes de trabajo y una pala. Los corrales no se limpian solos, dijo con una sonrisa que me pareció irritante. El primer día de trabajo fue una pesadilla que ninguna crema hidratante podría arreglar. Mis manos, acostumbradas solo a sostener copas de champaña y bolsos de diseñador, se ampollaron a pesar de los guantes. El olor era insoportable, y varias veces tuve que correr detrás de un árbol para vomitar. Los cerdos me miraban con sus ojitos pequeños mientras trabajaba, y juro que se reían de mí. Eran animales enormes, mucho más grandes de lo que había imaginado, y hacían ruidos que me provocaban escalofríos. Miguel intentaba explicarme sus nombres y personalidades, como si fueran mascotas en lugar de futuros jamones, pero yo me negaba a establecer cualquier tipo de conexión con ellos. A mediodía, cuando la señora Rodríguez tocó la campana para el almuerzo, yo estaba física y emocionalmente destruida. Me negué a sentarme a la mesa con ellos, alegando que no tenía hambre. Me encerré en mi cuarto, saqué mi teléfono, que milagrosamente tenía una barra de señal, y llamé a mi padre. Por favor, papá, ya aprendí la lección. Esto es una locura. Te estoy limpiando mierda de cerdo. Su respuesta fue breve y cortante. Me alegra que estés empezando a entender el valor del trabajo honesto. Hablamos en un mes. Y cortó. Pasé el resto del día en mi cuarto, llorando y maldiciendo mi suerte. Podía escuchar a la familia Rodríguez moviéndose por la casa. Sus voces y risas me llegaban como un recordatorio cruel de mi soledad. El hambre empezó a hacer mella hacia la tarde, pero mi orgullo me impedía salir a pedir comida. A eso de las 8 de la noche, la señora Rodríguez golpeó mi puerta. Sin esperar respuesta, entró con una bandeja. No podés quedarte sin comer, dijo simplemente, dejando un plato de guiso de lentejas y pan casero sobre la mesa. El aroma era tentador, pero me negué a tocarlo hasta que ella se fue. Solo entonces, muerta de hambre, probé un bocado. Y fue como una revelación, nunca había probado algo tan sabroso. Las lentejas estaban perfectamente cocidas, con verduras y carne que se deshacía en la boca. El pan, todavía tibio, era mejor que cualquier baguette francesa que hubiera probado en mis viajes. Comí todo, hasta la última miga, y luego me sentí culpable por haber dudado de la comida de campesinos. Cuando la señora Rodríguez volvió a buscar la bandeja, murmuré un gracias que pareció sorprenderla tanto como a mí. Mañana será más fácil, dijo antes de cerrar la puerta. No le creí, por supuesto. Los días siguientes establecieron una rutina que me parecía una tortura. Levantarme al amanecer, desayunar con la familia, aunque yo apenas hablaba, trabajar en los corrales, alimentar a los cerdos, ayudar en tareas básicas de mantenimiento. Mis manos se llenaron de callos, mi piel perfectamente bronceada se quemó con el sol, y mis uñas, antes perfectamente manicuradas, se rompieron y se llenaron de tierra. Lo peor no era el trabajo físico, aunque este me dejaba exhausta cada noche. Lo peor era la sensación de inutilidad, de no saber hacer nada correctamente. Yo, que había estudiado en los mejores colegios de Buenos Aires, que hablaba 3 idiomas y sabía elegir el vino perfecto para cada ocasión, no podía ni siquiera alimentar a un cerdo sin hacer un desastre. Una tarde, después de una semana particularmente difícil, encontré a la señora Rodríguez en la cocina, preparando la cena. Sin pensarlo,
me senté en una silla y comencé a llorar. No sirvo para esto, yo sé. Nunca voy a aprender. Soy un fracaso. Ella siguió pelando papas como si nada, pero su voz fue sorprendentemente suave cuando habló. Nadie nace sabiendo, mijita. Yo también tuve que aprender todo desde cero cuando me casé con Pedro. Venía de la ciudad, ¿sabes? No tan rica como vos, pero igual de perdida. La miré sorprendida. Nunca me había imaginado a la señora Rodríguez, tan competente y segura, como una novata en la vida rural. La diferencia está en la actitud, continuó. Podés seguir llorando y quejándote, o podés decidir aprender. Los animales, la tierra, todo esto te enseña si estás dispuesta a escuchar. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier reproche de mi padre. Por primera vez desde mi llegada, me permití considerar que quizás, solo quizás, esta experiencia podría enseñarme algo valioso. Esa noche, después de la cena, a la que me senté por primera vez con la familia, tomé una decisión. Si iba a estar aquí, al menos intentaría hacerlo bien. No por mi padre, no por los Rodríguez, sino por mí misma. Me dormí con el sonido de los cerdos de fondo, pero por primera vez no me pareció tan terrible. Incluso empezaba a distinguir los diferentes tipos de gruñidos, los de hambre, los de satisfacción, los de protesta. Quizás, pensé antes de caer dormida, los cerdos tenían más que enseñarme de lo que yo creía. Con el paso de los días, descubrí que la granja tenía su propio ritmo, uno muy diferente al frenético Buenos Aires que había dejado atrás. Cada mañana, el canto del gallo me despertaba unos minutos antes de que sonara el viejo despertador. Mi cuerpo, sorprendentemente, comenzaba a adaptarse al horario rural. Contra todo pronóstico, fueron los cerdos quienes me enseñaron mi primera lección de humildad. Una mañana, mientras ayudaba a Miguel con la alimentación, me detuve a observar realmente a estos animales que tanto asco me habían dado al principio. El chico notó mi interés y comenzó a explicarme. ¿Ves esa cerda grandota de allá? Es Manchita. Es la más vieja del corral y la más sabia. Cuida a todos los lechoncitos, no solo a los suyos. Miguel hablaba de los cerdos con un cariño genuino que me intrigaba. Y ese de allá, el del manchón negro en la oreja, es Valentín. Es más tímido que los otros, pero cuando agarra confianza, es el más cariñoso. Poco a poco, comencé a ver personalidades donde antes solo había visto criaturas sucias y ruidosas. Manchita, efectivamente, tenía un aire maternal que era imposible no notar. La manera en que organizaba a los lechones durante la comida, asegurándose de que los más pequeños también tuvieran su parte, me recordaba a mi propia madre y cómo solía defender mis intereses en las reuniones familiares. Un día, mientras limpiaba el corral de Manchita, ya no me daba tanto asco como antes, la cerda se acercó y me empujó suavemente con su hocico. Me quedé paralizada, pero Miguel, que estaba cerca, se rió. «Le caes bien», explicó. Es su manera de dar las gracias. Ese pequeño gesto de Manchita cambió algo en mí. Por primera vez desde mi llegada, sentí que estaba haciendo algo significativo. No era solo limpiar corrales, estaba cuidando de seres vivos que, a su manera, agradecían mi esfuerzo. Las mañanas comenzaron a tener una rutina que, sorprendentemente, empecé a disfrutar. Me levantaba con el primer canto del gallo, me ponía la ropa de trabajo, que ya no me parecía tan horrible, y salía a respirar el aire fresco de la mañana. El rocío sobre el pasto, el olor a tierra húmeda, el cielo que cambiaba de colores mientras el sol salía, eran detalles que antes ni siquiera hubiera notado. La señora Rodríguez, Carmen, como ya me había acostumbrado a llamarla, notó mi cambio de actitud y comenzó a enseñarme más cosas. Me mostró cómo hacer el pan casero que tanto me gustaba, cómo preparar el dulce de leche que hacían en la granja, y los secretos de ese guiso de lentejas que me había conquistado en mi primera noche. La cocina es como la vida, me dijo un día mientras amasábamos pan. Necesitas paciencia, atención a los detalles, y saber que a veces las cosas no salen como esperabas, pero eso no significa que sean un fracaso. Sus palabras me hicieron pensar en todas las veces que había abandonado proyectos porque no salían perfectos al primer intento. Mi blog de moda, mis clases de piano, mis intentos de pintura, siempre había buscado la perfección inmediata, y al no conseguirla, simplemente me rendía.
Don Pedro también comenzó a confiarme más responsabilidades. Me enseñó a llevar los registros de la granja, algo que, sorprendentemente, se me daba bien. Mis conocimientos de Excel, que antes solo usaba para organizar mis fiestas y compras, ahora servían para algo productivo. «Tenés buena cabeza para los números, me», dijo un día, mientras revisábamos las cuentas. «Tu padre tenía razón, hay potencial en vos». Esas palabras me emocionaron más de lo que quise admitir. Era la primera vez que alguien veía algo en mí más allá de la heredera Montenegro. Miguel se convirtió en mi mentor en todo lo relacionado con los animales. Me enseñó a reconocer cuando un cerdo estaba enfermo, cómo administrar las vacunas, y los secretos para ganarse su confianza. Los cerdos son más inteligentes de lo que la gente cree, me explicaba. Pueden sentir tus emociones. Si tenés miedo o los tratas mal, ellos lo saben. Una tarde, mientras limpiábamos los corrales juntos, ya no me quejaba de esta tarea, me contó su historia. Había estudiado veterinaria en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, pero decidió volver a la granja en lugar de buscar trabajo en la ciudad. Mis amigos me dicen que estoy loco, dijo con una sonrisa. Que con mi título podría ganar más plata en una clínica veterinaria en la capital. Pero acá tengo algo que la ciudad no me puede dar, la satisfacción de ver crecer algo con mis propias manos. Sus palabras me hicieron pensar en mi propia vida en Buenos Aires. ¿Qué había construido yo realmente? Mis días se habían llenado de fiestas, compras y escándalos, pero ¿qué quedaba de todo eso? El trabajo físico, que al principio me había parecido una tortura, comenzó a darme una satisfacción que nunca había experimentado. Mis manos, ahora callosas y fuertes, podían levantar baldes pesados y manejar herramientas con facilidad. Mi piel, aunque bronceada por el sol, ya no se quemaba como antes. Incluso había desarrollado músculos que no sabía que existían. Una mañana, mientras me peinaba, ya ni siquiera extrañaba mi secador de pelo profesional, noté que mi rostro había cambiado. Las ojeras de las fiestas interminables habían desaparecido, reemplazadas por un brillo saludable en los ojos. Mi expresión era más serena, más auténtica. La granja también me enseñó sobre el ciclo de la vida de una manera que nunca hubiera esperado. Un día, una de las cerdas más jóvenes entró en trabajo de parto. Miguel me pidió ayuda, y aunque al principio me negué, yo, asistiendo a un parto porcino, terminé participando en uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ver nacer a los lechoncitos, ayudarlos a dar sus primeros respiros, asegurarme de que encontraran el camino hacia su madre, fue una experiencia que me cambió profundamente. La vida es un milagro, dijo Miguel mientras limpiábamos después del parto. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de él. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, sentía que una nueva victoria emergía. Ya no me importaba que mi pelo no estuviera perfectamente peinado o que mi ropa oliera a granja. Había descubierto una satisfacción más profunda en ver crecer a los animales, en sentir el cansancio después de un día de trabajo bien hecho, en compartir las comidas con la familia Rodríguez. Carmen me enseñó a tejer durante las noches, sentadas en el porche mientras escuchábamos el canto de los grillos. Mi abuela siempre decía que tejer es como la vida, me contó. Vas haciendo punto a punto, y aunque a veces te equivocas y tenés que deshacer lo hecho, al final creas algo hermoso. Don Pedro me llevaba con él a las ferias ganaderas, donde aprendí a negociar y a reconocer un buen animal. Me sorprendí a mí misma discutiendo precios y condiciones con otros productores, usando conocimientos que había adquirido sin darme cuenta. Los fines de semana, que antes llenaba de fiestas y shopping, ahora tenían un ritmo diferente pero igualmente satisfactorio. Ayudaba a Carmen a hacer conservas con los productos de su huerta, aprendí a montar a caballo con Miguel, algo que en Buenos Aires solo había hecho en clubes exclusivos y con sillas importadas. Y a veces simplemente me sentaba en el porche a leer los libros que había encontrado en la pequeña biblioteca de la casa. Una tarde, mientras ayudaba a vacunar a los lechones, Miguel me preguntó si extrañaba mi vida anterior. Me sorprendí al darme cuenta de que tenía que pensar la respuesta. Extraño algunas cosas, admití. Mi cama king size, el aire acondicionado que funciona bien, poder pedir delivery a cualquier hora, pero la vida en sí, no tanto como pensaba. ¿Sabes qué es lo más loco? Continué mientras sostenía a un lechón particularmente inquieto.
Antes creía que necesitaba todas esas cosas para ser feliz. El último bolso de Gucci, las fiestas en Punta del Este, salir en las revistas. Pero acá, limpiando corrales y ordeñando vacas, me siento más viva que nunca. Miguel sonrió, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que algo había cambiado fundamentalmente en mí. Los domingos por la tarde, la familia se reunía para tomar mate en el porche. Al principio, me había mantenido alejada de estas reuniones, sintiéndome una intrusa. Pero poco a poco, me fui integrando. Aprendí a cebar mate, algo que antes consideraba demasiado popular para mí, a participar en las conversaciones sobre el clima y las cosechas, a reír con las historias familiares que contaban. Una de esas tardes, mientras el sol se ponía detrás de los hilos, me di cuenta de que ya no me sentía como una exiliada cumpliendo un castigo. Me sentía parte de algo, parte de una familia que me había aceptado no por mi apellido o mi cuenta bancaria, sino por quien realmente era. El trabajo duro había transformado no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi corazón. Ya no me veía como la princesa Montenegro que necesitaba ser el centro de atención. Había aprendido que la verdadera satisfacción viene de crear, de cuidar, de ser parte de algo más grande que uno mismo. Los cerdos, que al principio me habían parecido criaturas repugnantes, se habían convertido en mis maestros más improbables. Su simplicidad, su honestidad brutal, su capacidad de encontrar alegría en las cosas más básicas, todo eso me había enseñado más sobre la vida que todos mis años de educación privilegiada. Cada mañana, cuando salía a hacer mis tareas, Manchita me saludaba con su característico gruñido. Ya no me daba miedo acercarme a ella, incluso me gustaba rascarle detrás de las orejas mientras le hablaba de mis planes para el día. Probablemente parecía una loca, pero ¿no lo estábamos todos un poco en esta vida? La transformación más profunda comenzó una madrugada especial, mientras ayudaba en el parto de Manchita. Había estado inquieta todo el día anterior, y Miguel me había advertido que el momento se acercaba. Nos turnamos para vigilarla durante la noche, y cerca de las 3 de la mañana, comenzó el trabajo de parto. La escena era muy diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida anterior. Allí estaba yo, con botas de goma hasta las rodillas, el pelo recogido en una cola desprolija, las manos cubiertas de guantes de látex, ayudando a traer nueva vida al mundo. El olor del corral, que antes me hubiera dado náuseas, ahora apenas lo notaba. Mi atención estaba completamente enfocada en Manchita y sus contracciones. «Vas muy bien», le susurraba, sorprendiéndome a mí misma por hablarle a un cerdo como si pudiera entenderme. Pero juro que ella me miraba con sus ojos inteligentes, como agradeciéndome estar allí. Miguel supervisaba todo, dándome instrucciones suaves pero firmes. Cuando el primer lechoncito asomó, sentí una emoción que nunca había experimentado. «Vamos, Manchita, empuja», me encontré gritando, como si fuera una partera en una sala de hospital. El pequeño salió resbalando, y mis manos, que antes solo habían conocido el tacto de las sedas y los terciopelos, lo recibieron sin dudarlo. «Limpiale las vías respiratorias», indicó Miguel, y lo hice con una naturalidad que me sorprendió. El lechoncito dio su primer chillido, y sentí que mi corazón se expandía. Uno tras otro, llegaron 11 lechoncitos más. Con cada uno, me sentía más segura, más conectada con el milagro de la vida que estaba presenciando. Cuando todo terminó, ya amanecía. Estaba exhausta, sucia y completamente feliz. Me senté en un fardo de paja cerca del corral, observando cómo Manchita amamantaba a sus crías. «Lo hiciste muy bien», me dijo Miguel, alcanzándome un mate cocido que Carmen había preparado. «Para alguien que hace unos meses no podía ni mirar a un cerdo, te manejaste como una profesional». En ese momento, mirando a la nueva familia porcina y sintiendo el calor del mate entre mis manos, tuve una epifanía. La victoria superficial y egoísta que había llegado a la granja había muerto, tan silenciosamente como el rocío que se evaporaba con los primeros rayos del sol. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más consciente, más real. Los días siguientes me encontraron completamente absorta en el cuidado de Manchita y sus lechones. Les puse nombres a todos, algo que Miguel me advirtió que no hiciera, pero no pude evitarlo. El más pequeño, al que había ayudado especialmente durante el parto, se convirtió en mi favorito. Lo llamé Valentín Jr.,
en honor a su tío tímido del corral vecino. Mi interés por la granja se transformó en una verdadera pasión. Comencé a leer todo lo que encontraba sobre agricultura sostenible y cría de cerdos. La pequeña biblioteca de los Rodríguez tenía varios libros técnicos, algo gastados por el uso pero llenos de conocimiento valioso. También me suscribía a revistas especializadas y pasaba mis ratos libres estudiando sobre nuevas técnicas de crianza y gestión de granjas. Una tarde, mientras ayudaba a don Pedro con la contabilidad, me animé a hacerle una sugerencia. ¿Y si implementamos un sistema de trazabilidad digital? Podríamos seguir el desarrollo de cada animal desde el nacimiento hasta la venta, registrar su alimentación, vacunas, todo. Muchos compradores están interesados en saber la historia completa de los animales que compran. Don Pedro me miró por encima de sus anteojos con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Y vos sabés hacer eso? Bueno, en la universidad estudié sistemas de gestión empresarial antes de dedicarme a la vida social. Me sonrojé al recordar cómo había desperdiciado mi educación. Podría adaptar esos conocimientos a la granja. Para mi sorpresa, don Pedro no solo aceptó mi sugerencia, sino que me dio carta blanca para implementarla. Pasé las siguientes semanas creando un sistema simple pero efectivo usando Excel. Nunca pensé que esas clases de informática me servirían para algo así. Miguel me ayudó con la parte técnica sobre los cerdos, y pronto teníamos una base de datos completa de todos los animales de la granja. Carmen también se convirtió en una maestra invaluable. Sus conocimientos de cocina iban mucho más allá de simples recetas. Me enseñó sobre el ciclo de las plantas en su huerta, cómo conservar alimentos para el invierno, y la importancia de no desperdiciar nada. En la cocina, como en la vida, todo tiene un propósito, decía mientras transformaba las sobras del día anterior en un guiso delicioso. Los fines de semana, que antes llenaba de fiestas interminables y resacas monumentales, ahora tenían un ritmo diferente pero igualmente satisfactorio. Me levantaba temprano, algo que jamás hubiera imaginado hacer voluntariamente, para ayudar a Carmen con la elaboración de quesos y dulces caseros. Por las tardes, Miguel me enseñaba a montar a caballo apropiadamente, no como las clases de equitación que había tomado en Buenos Aires, sino como lo hacían los verdaderos trabajadores del campo. Una tarde, mientras cabalgábamos por los límites de la propiedad, Miguel me contó más sobre su decisión de quedarse en la granja en lugar de ejercer como veterinario en la ciudad. Mucha gente no entiende que esto también es ejercer la profesión, dijo, señalando los campos que nos rodeaban. Acá no solo curo animales, sino que ayudo a criar generaciones enteras de ellos. Veo el ciclo completo, desde el nacimiento hasta, ya sabes. Entendía perfectamente lo que quería decir. Aunque aún me costaba pensar en el destino final de los cerdos que criábamos, había aprendido a aceptar que era parte del ciclo natural de la vida en la granja. Lo importante era asegurarse de que tuvieran una vida digna y feliz mientras estuvieran con nosotros. Mi relación con la tecnología también cambió drásticamente. Antes, mi teléfono era una extensión de mi cuerpo, constantemente actualizando redes sociales y respondiendo mensajes superficiales. Ahora, lo usaba principalmente para investigar sobre agricultura, buscar nuevas técnicas de crianza, y ocasionalmente tomar fotos de los animales, especialmente de Valentín Jr. y sus hermanos, que crecían a una velocidad asombrosa. Una noche, mientras cenábamos, don Pedro mencionó que varios compradores habían notado la mejora en la organización de la granja. Tu sistema de trazabilidad les da confianza, dijo con orgullo. Están dispuestos a pagar mejor precio porque saben exactamente cómo criamos a nuestros animales. Esas palabras me llenaron de una satisfacción que ningún artículo en una revista de sociedad me había dado jamás. Estaba creando valor real, no solo gastando el dinero de mi padre en tonterías. La transformación física también era notable. Mi cuerpo, antes mantenido a base de dietas estrictas y sesiones de gimnasio con personal trainers carísimos, ahora estaba fuerte y saludable por el trabajo diario. Mis manos, que antes no podían tener ni una uña rota, ahora estaban callosas y capaces. Mi piel, bronceada por el sol, ya no necesitaba el maquillaje caro que antes consideraba imprescindible. Pero el cambio más profundo era interno. Ya no me sentía vacía, tratando de llenar un vacío con fiestas y compras compulsivas. Cada día traía nuevos desafíos y aprendizajes, y cada noche me iba a dormir con la satisfacción del trabajo bien hecho.
La relación con la familia Rodríguez también se había transformado completamente. Ya no eran mis carceleros en este exilio rural, sino mi segunda familia. Carmen me trataba como a una hija, enseñándome no solo sobre la vida en la granja, sino también compartiendo consejos de vida que mi propia madre no había vivido lo suficiente para darme. Don Pedro, con su sabiduría callada, se había convertido en un mentor que me enseñaba tanto sobre la gestión de la granja como sobre la vida misma. El campo te enseña paciencia, me dijo una vez mientras esperábamos que pasara una tormenta. No podés apurar a la naturaleza, tenés que aprender a trabajar con ella, no contra ella. Y Miguel. Miguel se había convertido en mi mejor amigo, aunque a veces me encontraba pensando en él de una manera diferente. Había algo en su forma de ver la vida, en su dedicación a los animales y su conexión con la tierra, que me atraía de una manera que ningún playboy de Puerto Madero había logrado jamás. Una tarde, mientras vacunábamos a los lechones de Manchita, que ya estaban enormes, me encontré contándole sobre mi vida anterior. Le hablé de las fiestas interminables, los viajes sin sentido, los amigos superficiales que probablemente ni notaban mi ausencia. ¿Los extrañás?, preguntó mientras sostenía a Valentín Jr. para su vacuna. Es raro, respondí, pensándolo bien. Extraño algunas comodidades, claro. El aire acondicionado que funciona siempre, poder pedir delivery a cualquier hora, mi cama king size. Pero la vida en sí, no tanto como pensaba. Acá encontré algo que no sabía que estaba buscando. ¿Y qué es eso? Propósito, dije simplemente. Antes vivía como si cada día fuera una fiesta interminable, tratando de llenar un vacío que no entendía. Acá, hasta las tareas más simples tienen un sentido. Cuando limpio un corral, sé que estoy haciendo la vida de los animales mejor. Cuando ayudo con la contabilidad, sé que estoy contribuyendo al futuro de la granja. Es real. Miguel sonrió, y en sus ojos vi un entendimiento que ninguno de mis antiguos amigos hubiera podido tener. El campo tiene esa magia, dijo. Te despoja de todo lo superficial y te muestra lo que realmente importa. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en la granja. Me desperté antes del amanecer, me puse mi overol de trabajo y las botas de goma, y salí a hacer mis tareas habituales. El rocío cubría el pasto, y el aire fresco de la madrugada me despejó completamente. Estaba terminando de alimentar a los lechones de Manchita cuando escuché el sonido inconfundible de un motor potente acercándose por el camino de tierra. Mi corazón se detuvo por un momento cuando reconocí el Mercedes-Benz negro de mi padre serpenteando entre los hilos. Hacía exactamente 2 años que no lo veía, aunque habíamos mantenido algunas conversaciones telefónicas esporádicas. La última había sido hace 3 meses, cuando le conté entusiasmada sobre el sistema de trazabilidad que había implementado en la granja. El auto se detuvo frente a la casa principal, levantando una pequeña nube de polvo. Vi a López, el chofer, salir primero para abrir la puerta trasera. Mi padre emergió del vehículo vestido con uno de sus típicos trajes italianos, tan fuera de lugar en este entorno como yo lo había estado al principio. Me quedé donde estaba, en el corral, con mi overol sucio y el cabello recogido en una cola de caballo desprolija. Parte de mí quería correr a cambiarme, a tratar de parecer la Victoria que él recordaba, pero otra parte, la nueva Victoria, se sentía perfectamente cómoda en su piel, sin importar lo sucia que estuviera. Mi padre comenzó a caminar hacia mí, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. Su expresión era una mezcla de shock y curiosidad mientras me observaba trabajar. Me tomé mi tiempo para terminar de alimentar a los lechones antes de acercarme a la cerca. «Hola, papá», dije simplemente, limpiándome las manos en el overol. No intenté abrazarlo, mis manos y ropa estaban demasiado sucias, pero le ofrecí una sonrisa genuina. Su mirada recorrió mi figura de arriba a abajo, deteniéndose en mis manos callosas, mi piel bronceada por el sol, mi rostro sin maquillaje. «Victoria», respondió, y pude detectar una nota de sorpresa en su voz. «Te ves diferente». 2 años en el campo te cambian, respondí con una pequeña risa. ¿Querés conocer la granja? Puedo mostrarte todo lo que hemos estado haciendo. Su expresión cambió sutilmente ante mi uso de hemos. Claramente notó que me incluía como parte del equipo, no como una prisionera cumpliendo una sentencia. Me gustaría eso,
dijo, aflojándose un poco la corbata. Pero quizás podrías cambiarte primero. Negué con la cabeza, sonriendo. Si vas a ver la granja, papá, vas a tener que verla como es. Además, tengo que terminar mis tareas de la mañana. Los animales no esperan. Vi un destello de algo en sus ojos, orgullo, tal vez. Antes de que asintiera. Muy bien, muéstrame tu mundo. Comenzamos el recorrido por los corrales. Le presenté a Manchita y sus lechones, explicándole cómo había ayudado en el parto y el sistema de cuidados que seguíamos. Le mostré el sistema de alimentación que habíamos mejorado, los nuevos bebederos automáticos que habíamos instalado, y los corrales más espaciosos que habíamos construido. ¿Vos diseñaste todo esto?, preguntó mientras le mostraba los planos de las mejoras que habíamos implementado. Fue un trabajo en equipo, expliqué. Miguel, el hijo menor de los Rodríguez, me enseñó todo sobre el cuidado de los animales. Don Pedro me guió en la parte administrativa, y Carmen me enseñó prácticamente todo lo demás. Mientras caminábamos, le expliqué el sistema de trazabilidad que había implementado. Saqué mi tablet, uno de los pocos lujos tecnológicos que me había permitido comprar con mis propios ahorros, y le mostré cómo seguíamos el desarrollo de cada animal, desde su nacimiento hasta su venta. Los compradores están dispuestos a pagar un precio premium por nuestros cerdos porque pueden verificar todo el proceso, expliqué con orgullo. Saben que son criados éticamente, que reciben la mejor alimentación, que son tratados con respeto. Mi padre se detuvo y me miró fijamente. ¿En nuestros cerdos?, preguntó suavemente. Me enderecé, sosteniendo su mirada. Sí, nuestros. Me gané mi lugar aquí, papá. No como Victoria Montenegro, la heredera, sino como Victoria, la chica que se levanta al amanecer para alimentar a los animales, que ayuda en los partos, que se ensucia las manos y no le importa. Continuamos el recorrido hacia la zona de procesamiento, donde le mostré las mejoras en higiene y eficiencia que habíamos implementado. Luego pasamos por la huerta de Carmen, donde cultivábamos muchas de las verduras que usábamos en la casa. ¿Te acordás cuando me quejaba si la ensalada no venía de un restaurante con estrellas Michelin?, comenté mientras le mostraba los tomates que habíamos plantado. Ahora sé exactamente de dónde viene cada cosa que como, y te puedo asegurar que sabe mejor que cualquier plato gourmet. Mi padre permaneció en silencio mientras caminábamos hacia el sector administrativo, que consistía en una pequeña oficina junto al granero principal. Allí le mostré los libros contables, las proyecciones de crecimiento que había preparado, y los contratos con nuevos compradores que habíamos conseguido gracias al sistema de trazabilidad. Esta granja no solo es sustentable ambientalmente, expliqué con pasión, sino que también es rentable. El año pasado aumentamos las ventas en un 30%, y este año vamos por más. Y lo mejor es que lo hicimos sin sacrificar el bienestar de los animales ni la calidad del producto. Impresionante, murmuró mi padre, revisando los números. Muy impresionante. ¿Sabes? Cuando te envié aquí, esperaba que aprendieras algo de humildad, que dejaras de ser la niña caprichosa que eras. Pero esto... Hizo un gesto abarcando todo lo que había visto, esto supera cualquier expectativa. En ese momento, Carmen golpeó suavemente la puerta de la oficina. El almuerzo está listo, anunció. Don Eduardo está invitado a quedarse, por supuesto. Mi padre pareció dudar por un momento, mirando su ropa formal y luego la mesa sencilla pero impecable que podía verse a través de la ventana de la cocina. Carmen hace el mejor locro que vas a probar en tu vida, dije con una sonrisa. Y todo con productos de nuestra huerta y de granjas vecinas. Para mi sorpresa, mi padre asintió y se quitó el saco. Durante el almuerzo, observé cómo interactuaba con la familia Rodríguez. Al principio estaba tenso, claramente fuera de su elemento, pero poco a poco se fue relajando. Carmen tenía ese efecto en la gente, su calidez natural hacía que todos se sintieran bienvenidos. ¿Entonces Victoria los ayuda en la cocina también?, preguntó mi padre, después de elogiar el locro. Carmen soltó una risa cariñosa. Al principio fue un desastre. No sabía ni pelar una papa. Pero ahora hace un guiso de lentejas que le sale. Mejor que el mío. Y pan casero, agregó Miguel. No te olvides del pan casero.
Mi padre me miró con una mezcla de asombro y algo más, arrepentimiento, quizás. Nunca pensé que te vería cocinando, dijo suavemente. Hay muchas cosas que nunca pensaste que me verías hacer, papá, respondí sin hostilidad. Yo tampoco las imaginaba. Después del almuerzo, mi padre pidió hablar conmigo en privado. Caminamos hasta el viejo sauce que daba sombra cerca del granero principal. El mismo árbol bajo el cual había llorado tantas veces durante mis primeras semanas en la granja. Victoria, comenzó, su voz más suave de lo que recordaba, cuando te envié aquí, lo hice como un castigo. Pensé que unos meses de trabajo duro te harían valorar todo lo que tenías en Buenos Aires. Nunca imaginé. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Nunca imaginaste que encontraría mi lugar aquí, completé por él. Exacto. Venís de una familia de empresarios. Estabas destinada a heredar un imperio corporativo. Y sin embargo, aquí estás, creando tu propio imperio, a tu manera. No es un imperio, papá. Es un hogar. Una familia. Se quedó en silencio por un momento, observando la granja que se extendía ante nosotros. Los corrales, los campos de maíz en la distancia, los hilos brillando bajo el sol de la tarde. Quiero que vuelvas a Buenos Aires, dijo finalmente. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué? No como antes, aclaró rápidamente. Quiero que te hagas cargo de la división agroindustrial de la empresa. Con tu experiencia aquí, tus conocimientos previos de administración, y lo que has logrado con esta granja, serías perfecta para el puesto. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Hace 2 años, esa oferta hubiera sido todo lo que quería, el regreso triunfal a Buenos Aires, la validación de mi padre, el control de una parte importante del negocio familiar. No puedo, papá, dije finalmente. ¿No podés o no querés?, preguntó, y por primera vez en mi vida, no había reproche en su voz, solo curiosidad genuina. Ambas cosas. Mi vida está acá ahora. No solo por la granja, aunque la amo con todo mi corazón. Es por quien soy acá. En Buenos Aires era la heredera Montenegro, la chica de las revistas, la que vivía de escándalo en escándalo. Acá soy simplemente Victoria, y eso es más que suficiente. Mi padre me miró largamente, y vi en sus ojos el momento exacto en que entendió. No estaba rechazando su oferta por rebeldía o resentimiento, sino porque realmente había encontrado mi camino. ¿Sos feliz?, preguntó simplemente. Más de lo que nunca fui en Buenos Aires, respondí sin dudar. Asintió lentamente. Entonces supongo que mi castigo resultó ser un regalo. El mejor regalo que podrías haberme dado, sonreí, y por primera vez en años, nos abrazamos. El resto de la tarde la pasamos recorriendo más aspectos de la granja. Le mostré los proyectos futuros que teníamos en mente, la expansión de los corrales, el sistema de energía solar que queríamos implementar, el programa de capacitación para otros productores de la zona. La visita de mi padre marcó un antes y un después en mi vida en la granja. Después de su partida, me senté en el porche con Carmen, compartiendo un mate mientras el sol se ponía. Tu padre es un buen hombre, dijo ella, siempre capaz de ver lo mejor en las personas. Solo necesitaba entender que la felicidad tiene diferentes formas. Sus palabras resonaron en mi mente durante los días siguientes. La oferta de mi padre para volver a Buenos Aires había removido algo en mí, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de tentarme a regresar, me había ayudado a confirmar lo mucho que había cambiado y lo segura que estaba de mi decisión de quedarme. Una mañana, mientras revisaba los registros en la oficina improvisada que habíamos armado en el granero, encontré una vieja revista de sociales. Mi foto estaba en la portada, de una fiesta en Punta del Este. Me costó reconocerme en aquella imagen, el maquillaje perfecto, el vestido de diseñador, la sonrisa ensayada. Era como mirar a una extraña. Don Pedro me encontró mirando la revista y se sentó frente a mi escritorio. ¿La extrañás?, preguntó, señalando la foto. ¿La vida de lujos, las fiestas, todo eso? Negué con la cabeza, cerrando la revista. ¿Sabes qué es lo más loco? No solo no la extraño, sino que ahora entiendo que nunca fui realmente feliz en esa vida.
Estaba tan ocupada tratando de ser lo que todos esperaban de mí que me olvidé de descubrir quién era realmente. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver los corrales, donde Miguel estaba trabajando con los lechones más jóvenes. Acá encontré algo que el dinero no puede comprar: propósito. Cada día cuando me levanto, sé que lo que hago importa. No solo para mí, sino para los animales, para la granja, para toda la familia. Don Pedro sonrió, esa sonrisa sabia que había llegado a conocer tan bien. Cuando tu padre te envió aquí, nos pidió que te enseñáramos el valor del trabajo duro. Pero creo que vos nos enseñaste algo también. ¿Qué cosa?, pregunté, curiosa. Que el verdadero cambio viene del corazón. Nadie puede forzarlo. Tiene que nacer de uno mismo. Sus palabras me hicieron pensar en mi transformación. No había sido el trabajo físico lo que me había cambiado, aunque ciertamente había contribuido. Había sido el descubrimiento gradual de mi propia capacidad para crear, para cuidar, para ser útil. Los días siguientes los pasé implementando nuevas mejoras en la granja. Con el apoyo de mi padre, que ahora veía el valor de lo que estábamos haciendo, pudimos invertir en equipamiento más moderno. Pero mantuvimos la esencia de nuestro trabajo: el cuidado personal de los animales, la atención a los detalles, el respeto por la tierra y sus ciclos. Una tarde, mientras trabajaba con Miguel en los nuevos corrales, me di cuenta de algo importante. ¿Sabes qué es gracioso?, le dije mientras ajustábamos una compuerta. Cuando vivía en Buenos Aires, siempre estaba pensando en el futuro. La próxima fiesta, el próximo viaje, la próxima compra. Nunca estaba realmente presente en el momento. Miguel se detuvo y me miró con esos ojos que parecían ver directamente dentro de mi alma. ¿Y ahora? Ahora vivo cada momento plenamente. Cuando estoy con los animales, estoy completamente con ellos. Cuando trabajo en los registros, me concentro totalmente en eso. Cuando comparto un mate con tu familia, estoy presente en cada sorbo, en cada conversación. Eso es vivir de verdad, respondió simplemente, y en ese momento, algo cambió entre nosotros. Tal vez fue la manera en que me miró, o como el sol de la tarde jugaba con su pelo, pero sentí que mi corazón se aceleraba de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo físico. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi padre comenzó a visitar la granja regularmente, no para supervisar, sino para aprender. Lo veía fascinado mientras Carmen le explicaba el proceso de hacer dulce de leche casero, o cuando don Pedro le mostraba cómo evaluar la salud de un cerdo. Nunca pensé que diría esto, me confesó durante una de sus visitas, pero creo que encontraste tu verdadera vocación. Estábamos sentados en el porche, compartiendo un mate. Sí, mi padre, el empresario que solo bebía café italiano, había aprendido a tomar mate. No es solo una vocación, papá. Es mi vida entera. La granja había florecido bajo nuestro cuidado conjunto. El sistema de trazabilidad que había implementado se había convertido en un modelo para otros productores de la zona. Comenzamos a recibir visitas de estudiantes de agronomía y veterinaria, interesados en aprender nuestros métodos de crianza sustentable. Una tarde, mientras daba una charla a un grupo de estudiantes, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Allí estaba yo, Victoria Montenegro, explicando los beneficios de la agricultura sostenible y el bienestar animal. La misma chica que una vez había considerado que tocar tierra era algo de pobres, ahora defendía apasionadamente la importancia de conectar con la tierra y sus ciclos. La relación con Miguel también evolucionó naturalmente. No fue como los romances explosivos que había tenido en mi vida anterior, llenos de drama y pasión superficial. Fue algo más profundo, construido sobre una base de respeto mutuo, trabajo compartido y valores comunes. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora ayudando en el parto de una cerda primeriza, Miguel y yo nos quedamos sentados en el corral, observando a la nueva madre con sus lechoncitos. ¿Te acordás cuando llegaste?, preguntó con una sonrisa. Casi te desmayaste la primera vez que viste un corral sucio. Me reí, apoyando mi cabeza en su hombro. Y ahora mírame, cubierta de barro y feliz por ello. Siempre supe que había algo más en vos, dijo suavemente. Más allá de la fachada de niña rica. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo supiste?
por cómo mirabas a los animales. Al principio con asco, sí, pero había curiosidad también. Y la curiosidad siempre es el primer paso para el cambio. Sus palabras me hicieron pensar en todo el camino recorrido. ¿Sabes? Cuando mi padre me envió aquí, pensé que era el fin de mi vida. Ahora sé que fue el verdadero comienzo. La granja se había convertido en un referente en la región. Productores de otras provincias venían a consultar sobre nuestros métodos de crianza y el sistema de trazabilidad. Pero lo que más me enorgullecía no eran los éxitos comerciales, sino los pequeños logros diarios, un lechón débil que sobrevivía gracias a nuestros cuidados, una cosecha exitosa en la huerta de Carmen. La sonrisa de satisfacción en el rostro de don Pedro cuando revisaba los números. Mi relación con Buenos Aires también había cambiado. Ya no era un lugar que me provocara nostalgia o resentimiento. Era simplemente una parte de mi historia, como un vestido viejo que ya no me quedaba. Ocasionalmente visitaba la ciudad para reuniones con compradores o para ver a mi padre, pero siempre estaba ansiosa por volver a la granja, a mi verdadero hogar. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, recibí un email que me hizo sonreír. Era de Luciana, mi antigua mejor amiga de Buenos Aires. Había visto un reportaje sobre la granja en una revista de agronegocios y no podía creer la transformación. ¿Sos realmente feliz allá?, preguntaba en su mensaje. ¿No extrañas la vida que tenías? Mi respuesta fue simple: no extraño lo que tenía porque ahora tengo todo lo que realmente necesito. Y era verdad. La granja me había enseñado que el verdadero éxito no se mide en dinero o estatus social, sino en la paz que sientes al final del día, en el orgullo de un trabajo bien hecho. Y en el amor de una familia que no necesita compartir tu sangre para ser real. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi oficina del granero, puedo escuchar los sonidos familiares de la granja, los gruñidos de los cerdos, el cacareo de las gallinas, el ladrido ocasional de los perros. Miguel está afuera, trabajando con los animales, y puedo oler el pan que Carmen está horneando en la cocina. El castigo que mi padre pensó que me destruiría, en realidad me salvó. Me mostró que la vida no se trata de acumular posesiones o aparentar estatus, sino de construir algo significativo, de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. La Victoria que llegó a esta granja hace 2 años murió, pero no la extraño. En su lugar nació alguien más fuerte, más auténtica, más feliz. Alguien que entiende que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en la satisfacción de ver crecer lo que plantaste, en la alegría de cuidar a otros seres vivos. En la paz que viene de saber que estás exactamente donde debes estar. Y mientras el sol se pone sobre los campos que ahora considero mi hogar, sé con certeza que no cambiaría esta vida por nada en el mundo. Porque aquí, entre el barro y los animales, entre el trabajo duro y las satisfacciones simples, encontré algo que todo el dinero del mundo no puede comprar: me encontré a mí misma.